Vamos a trabajar con un ejercicio que va a consistir en lo siguiente. Les voy a dar las coordenadas del foco de una parábola. Ese foco viene dado por el par ordenado 4, 2. Y además voy a darles la ecuación de la recta llamada directriz. Esa directriz tiene la siguiente ecuación: y igual a menos 6. Con esos dos datos vamos a calcular la ecuación ordinaria. Vamos a calcular también todos los elementos de la parábola y graficaremos a esa cónica, a ese lugar geométrico conocido con el nombre de la parábola. Lo primero que vamos a hacer es representar en un sistema de coordenadas cartesianas al foco y a la recta llamada directriz. Trazamos nuestro sistema de coordenadas. El eje horizontal, conocido con el nombre eje de las X, el eje vertical, el eje de la Y el punto O, origen del sistema. Para el foco, la abscisa vale 4, positiva, la ubicamos hacia la derecha del eje X. La ordenada del foco tiene el valor de 2, positiva, la ubicamos hacia arriba del eje Y. Trazamos paralelas y queda ubicado el punto foco de la parábola. Para la directriz, y igual a menos 6, eso es una recta horizontal que va a pasar por y igual a menos 6. Marcamos 6 unidades hacia abajo en el eje de la Y. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por ese valor menos 6 trazamos la recta horizontal que constituye la famosa directriz. Con esos dos elementos graficados vamos a calcular el vértice, recordando que el vértice de la parábola es el punto medio entre el foco y la recta directriz. Quiere ver, o nos da el dibujo, nos da a entender que en este caso el vértice de la parábola, por ser el punto medio, va a quedar en el valor menos 2 en el eje de la Y. De 2 a menos 2 hay 4 unidades y de menos 2 a menos 6 hay también 4 unidades. Eso permite determinar el punto llamado el vértice de la parábola. Ese vértice es un punto abscisa 4, ordenada menos 2. En consecuencia, el vértice de la parábola, el par ordenado 4 menos 2. Y esto nos indica que el valor de H para el vértice es 4 y el valor de K para el vértice es menos 2.
Ubicado el vértice, ubicado el foco, la teoría nos indica que la parábola queda abriendo hacia arriba. Y por el foco y por el vértice pasa una recta conocida con el nombre de el eje focal o eje de simetría. Y en forma aproximada vamos graficando la curva conocida con el nombre de la parábola. Ya tenemos graficada la parábola, esa cónica, ese lugar geométrico. Con esa gráfica podemos ir calculando otros elementos notables de la parábola. Primer elemento notable que voy a calcular, la que se conoce con el nombre del lado recto. Ese lado recto es una cuerda que pasará por el foco y es perpendicular al eje focal. Voy a graficarlo y a los extremos vamos a colocarle 2 puntos, el nombre que se desee. Lo he llamado AB. El segmento AB es el lado recto, es la cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Ese lado recto lo vamos a llamar LR, y para calcular cuánto mide, sencillamente aplicaremos la expresión módulo de 4C. Algunos autores, en lugar de C, colocan P minúscula, o sea que podemos decir que es también el módulo de 4P. Es indiferente decir 4C, decir 4P. Recordando que C o P es lo que se conoce con el nombre de el parámetro. Ese parámetro P o C, como lo quieras llamar, parámetro es la distancia que haya desde el vértice hasta el foco, desde el foco hasta el vértice o desde el vértice hasta el foco, que en este caso, como la parábola quedó abriendo hacia arriba, se considera que P es positivo, 4 mayor que 0. Si la parábola hubiese quedado abriendo hacia abajo, el parámetro P se va a considerar negativo. Ya tengo el parámetro y ahora sí voy a calcular el lado recto. Sustituyo el valor del parámetro, que es 4. 4 por 4 nos da 16, y el módulo de 16 es 16. Calculado el lado recto. Otro elemento notable de la parábola es la ecuación del eje focal. Como pueden observar en el dibujo, el eje focal quedó vertical, y siempre que la recta sea vertical, su ecuación va a ser de la forma x igual a un valor que será donde el eje focal corte al eje de las x. En este caso, el eje focal está cortando al eje de las x en un valor 4. Por lo tanto, la ecuación del eje focal
x igual a 4 o, si lo prefieres, podemos decir x menos 4 igual a 0. Esto lo he conseguido simplemente pasando el 4 del segundo miembro al primer miembro. Cualquiera de los dos me sirve como respuesta para la ecuación del eje focal. Voy a hallar la ecuación de la parábola. Por teoría, como el vértice es distinto del origen, vértice es 4 menos 2. Se observa que es diferente del origen del sistema, y como la parábola quedó abriendo hacia arriba, es una parábola vertical, la ecuación para ese tipo de parábola es de la forma x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Esta fórmula la deben recordar para todas las parábolas cuyo vértice sea diferente del origen y que abra hacia arriba o que abra hacia abajo. Esta es la fórmula, la estructura de la ecuación de la parábola. Vamos a sustituir en esta ecuación el valor de h, sustituimos el valor de k del vértice y sustituimos el valor que tiene el parámetro. Nos quedará x menos 4 elevado al cuadrado igual a 4 por el valor del parámetro, que es 4, que multiplica a y menos, como la k es negativa, vamos a encerrarla en un pequeño paréntesis. En esa expresión voy a efectuar la multiplicación de 4 por 4 y aquí voy a aplicar ley de los signos y nos queda x menos 4 al cuadrado igual a 16, que multiplica a y más 2. Esta expresión se le conoce generalmente con el nombre de la ecuación ordinaria de la parábola. Finalmente, si resolvemos el producto notable del primer miembro y aplicamos propiedad distributiva en el segundo miembro, igualamos a 0, reducimos y ordenamos la ecuación, obtendremos una ecuación conocida con el nombre de la ecuación general de la parábola. Vamos a hacer producto notable: el cuadrado de la primera menos el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado del segundo, 4 al cuadrado. En el segundo miembro aplicaré propiedad distributiva. Nos resulta 16y más 32. Efectúo las operaciones y voy a igualar a 0. Nos quedará x cuadrado menos 8x más 16 menos 16y menos 32 igual a 0. Finalmente, reduzco términos semejantes y ordeno x cuadrado menos 8x menos 16y, y 16 con menos 32 nos da un resultado de menos
16. A esta expresión se le conoce con el nombre de la ecuación general de la parábola. Bueno, con esto ha concluido el ejercicio. Obsérvalo varias veces, analízalo para que puedas reforzar toda la parte teórica que se les asignó. Más adelante vamos a hacer otro pequeño video para ver en qué forma nos podemos ayudar. Buen día para todos, muchachos.